¿cuál es la gran necesidad de la iglesia hoy día? De hombres que no se vendan ni se compren. Ok. Que le den al pecado. Que no se vendan y se compren, que llamen al pecado por su nombre. Por su nombre. Ajá. ¿Alguna otra respuesta? ¿Cuál es la mayor necesidad del pueblo de Dios? Buscar al Señor. De los siervos, hijos e hijas de Dios. Hablarles de Jesús, que ya viene pronto a tener un juicio para nosotros. Amén. ¿Saben ustedes que la mayor necesidad es la de tener una relación íntima, profunda y viva con nuestro Señor Jesucristo? Gloria a Dios. Se nos dice en la pluma inspirada que aquellos que tienen una relación barata, así se le nombra, barata, una relación simple, superficial, es la que está dañando la obra de Dios en el tiempo del fin. Porque hijos e hijas de Dios, profesos, siervos, discípulos, muchos tienen una relación barata con su Salvador, que en vez de ayudar a la proclamación del Evangelio, vienen a ser un impedimento para que otros puedan escuchar. Y para que nosotros nos mantengamos firmes y que no seamos hombres y mujeres de dobles ánimo, se necesita de una relación íntima con nuestro Salvador. Se necesita una relación de compromiso con nuestro Mesías. Una relación en la cual sea diaria, en la cual haya una comunión estrecha, donde podamos escuchar, recibir el mensaje de nuestro Salvador, hablándonos a nosotros día a día. Porque cuando nosotros estamos del lado de Dios, en 2 Corintios 13:8 dice que no podemos hacer nada en contra de la verdad, sino a favor de la verdad. ¿Y la verdad es quién? Jesús. Cristo, nuestro Mesías, su palabra, el Padre, su Espíritu, su ley. Y el Señor nos ha llamado a que nosotros seamos columna de la verdad, en el cual en este tiempo del fin tengamos que predicar la verdad por testimonio. Tenemos que predicar la verdad con una certeza y con una valentía, en el cual, aunque no quieran escuchar o no quieran aceptar, que a través de nuestro testimonio podamos expresar cuán grande es nuestro Dios. Y el Señor tiene un pueblo en ese tiempo del fin. Tiene un pueblo que tiene una misión específica que hacer en estos últimos días, de predicar el Evangelio, de predicar el mensaje de los 3 ángeles, lo cual la palabra de Dios declara en Apocalipsis 14, versículo 6, y le llama el Evangelio eterno, en el cual tenemos que proclamar el Evangelio con el poder de nuestro Dios, dejando a un lado nuestras fuerzas, nuestra suficiencia propia, nuestro razonamiento, nuestro entendimiento, y permitir que la sabiduría y el conocimiento de nuestro Dios sea el que more en nuestra mente, para que podamos ser usados a través de Él para poder predicar este Evangelio crucial en estas últimas horas, días, meses, años de la historia de este mundo. Y realmente nosotros tenemos que ponernos en hacer la voluntad de Dios. Miren ahí lo que dice en Juan capítulo 7, versículo 17. En Juan 7:17, Dios no es un Dios de confusión. Dios es un Dios que une.
une a su pueblo, une a su iglesia. Y todo aquel que está dispuesto a entrar en esa relación íntima con su Salvador, el Señor le va a mostrar la verdad y va a unificar a su pueblo en este tiempo crucial de la historia de este mundo. En Juan capítulo 7, versículo 17 nos dice la palabra de Dios: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Dios es un Dios que unifica. Y Él es el que nos va a enseñar su voluntad, su verdad. Él es el que nos va a dirigir. A tal punto que cuando vienen vientos de doctrinas, engaños, el Señor nos va a advertir y nos va a mostrar de que esa es una mentira o un engaño. Hay ocasiones en que las personas se excusan en decir, bueno, es que todos estamos en diferentes niveles. Yo puedo entender una cosa, usted puede entender otra. Pero la palabra de Dios no me dice eso. Porque el único que es el que trae confusión, ¿quién es? El otro, el enemigo. Y usa a Babilonia para traer confusión y engaño. Pero el Señor me está diciendo aquí que si usted está deseoso de escuchar su voz, de hacer su voluntad, de ser fiel y obedecerle, el Señor le va a enseñar. Dios le va a enseñar la verdad. Y esa verdad lo va a defender ante todo engaño que se interponga entre usted y Dios. Porque Dios es un Dios que de amor, de misericordia, que unifica. En este tiempo del fin, Babilonia está preparando su ejército para traer confusión. Y ha tenido mucho éxito aún en medio del pueblo de Dios. Y tenemos que recordar que la iglesia de Dios aquí en la tierra es una con la iglesia de Dios en el cielo. Y lo dije bien, porque Dios tiene una iglesia, tiene un pueblo en el cielo. ¿Sí o no? Y la iglesia de aquí en la tierra es la misma del cielo. Porque Dios tiene solamente un pueblo, una iglesia. Los creyentes de la tierra y los seres del cielo que nunca han caído constituyen una sola iglesia. Y la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿cómo se le llama a esa iglesia? ¿Cómo se le llama a ese pueblo? ¿Cómo se le llama? Mejor no digo. A ver, no, pues dígalo. ¿Cómo se le llama? Tenemos que aclarar este punto. Sí, porque si no me sale luego. ¿Cómo se le llama? ¿Cómo se le llama al pueblo de Dios? Pueblo de Dios. Pueblo de Dios. ¿Cómo se le llama al pueblo de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis y el mismo que será en el cielo? Israel, pueblo de Dios. Y no estoy hablando del Israel literal. Estoy hablando del Israel, el cual lleva como nombre el pueblo de Dios. El problema es de que a veces tenemos un problema de identidad. Hemos perdido la identidad por conceptos preconcebidos, por conceptos que hemos escuchado por mucho tiempo. Pero el Señor tiene solamente un pueblo. Y dentro de su pueblo siempre ha levantado movimientos que tienen una misión específica para su tiempo. Lo hizo con Abraham, con Noé, con Enoc. Lo hizo con Elías, con Esdras, Jeremías, Isaías. Que dentro del pueblo de Dios fueron levantados ¿para qué? Para dar un mensaje para su tiempo. Y en este tiempo del fin el Señor ha levantado a un movimiento, el cual tiene como propósito dar un mensaje en este tiempo del fin. Pero el Señor tiene un pueblo que no se constituye de un edificio
ni de organización, ni de cuánto dinero hay en el banco. No, Dios tiene un pueblo específico que lo declara desde Génesis hasta Apocalipsis. Y ese pueblo va a llegar ¿hasta dónde? Hasta las mansiones celestiales. Por eso Dios tiene su iglesia como la ha tenido desde tiempos antiguos, donde se le ha llamado a predicar la verdad y tumbar los altares en los lugares altos. Los altares en los lugares altos son los ídolos, tradiciones, cultura. El mundo que ha penetrado las filas del pueblo de Dios. Pero el Señor siempre levanta un profeta a sus hijos y a sus hijas para que prediquen un mensaje para defender la verdad. Y siempre ha levantado profeta. Y el Señor siempre dice, en medio de mi pueblo siempre hay profeta. Así es. Así es, exactamente. Y lo mismo que sucedió en el tiempo antiguo, que a los profetas los dejaban ¿qué? A un lado, los mataban, los perseguían, los expulsaban, los encarcelaban. Hoy día quieren silenciar a la voz profética del Señor, la cual Él declaró, y quiere declarar los testimonios proféticos que Él ha declarado para nuestro tiempo. Ahora, Dios tiene a su pueblo, y su pueblo no va a caer. O sea, ¿sí me escucharon? El pueblo de Dios no va a caer. El pueblo de Dios, el cual levanta el estandarte, el cual se nos ha dicho que es Apocalipsis 14, 12, donde dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Apocalipsis 12, 17, he aquí los que guardan los mandamientos y tienen el espíritu de profecía o el testimonio de Jesucristo. Ese es el estandarte que nosotros tenemos que levantar y proclamarlo en este tiempo en el que estamos viviendo, y poder decirle a todo el mundo de que Dios tiene su pueblo y que viene a buscar su pueblo sin mancha y sin arruga. Un pueblo santo. Un pueblo santo, separado, dedicado para Dios. Ahora, hay un punto muy importante, porque en Juan capítulo 1, se nos cuenta la historia de Natanael. En Juan capítulo 1, versículo 43 en adelante, hay algo muy interesante aquí Juan 1, 43. Que podemos aprender. Juan capítulo 1, versículo 43 en adelante. Recordemos que Jesús estaba llamando a sus primeros discípulos. Y entonces el versículo 43 dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, note lo que le dijo, hemos hallado a aquel quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Note lo que dijo aquí Felipe. Dice, hemos encontrado al que la Torá y los profetas declaran que es el Mesías. Eso es lo que estaba diciendo. Pero fíjense que no dijo el Mesías o el Hijo de Dios, sino que le dijo, es el hijo de José de Nazaret. Noten el versículo 46. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le hizo una pregunta ahí. Y le dijo Felipe, ven y ¿qué? Y ve. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros hacer? Ir y ver. Ir y ver. No es de que porque me lo dijeron, me lo platicaron, porque el pastor dijo, o porque el líder, o porque el predicador, o porque el hermano, o porque el ministro. No, usted tiene que ir ¿a qué? A ver. Usted tiene que tener una relación estrecha con su Salvador.
Ahora, noten el versículo 47. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Versículo 48. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Ahora noten cómo respondió Natanael. Respondió Natanael y le dijo: Rabí. ¿Qué le dijo? Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. ¿Qué estaba haciendo debajo de la higuera Natanael? ¿Qué es lo que estaba haciendo? ¿Usted sabe qué es lo que Natanael estaba haciendo abajo de la higuera? Estaba pidiendo por el Mesías, para que se manifestara el Hijo de Dios. Le contestó la oración. Y cuando él miró y Cristo le llamó, le dijo: tú eres. La oración, la petición que yo hice fue contestada. Ahora conozco que tú eres el Hijo de Dios y el Rey de Israel. Fíjense qué manifestación de fe tuvo Natanael. Reconoció que él era el Hijo de Dios. Noten el 50. Respondió Jesús y le dijo: ¿por qué te dije te vi debajo de la higuera crees? Cosas mayores que estas verás. ¿Qué es lo que estaba mirando él? ¿Qué es lo que estaba viendo Natanael? Estaba mirando al Hijo de Dios, pero el Hijo de Dios le dijo: vas a ver cosas más grandes. Oiga, fíjense, ¿qué cosa más grande puede ver él, Natanael? Que a Cristo Jesús. ¿La gloria de quién? De su Padre. Es lo que sigue. El 51. Versículo 51. Y le dijo: de cierto os digo que de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Noten, un verdadero israelita, porque si ustedes regresan al 47 dice: he aquí un verdadero israelita, el verdadero israelita, el verdadero hijo e hija de Dios, de que pertenece al pueblo de Dios, reconoce que Cristo Jesús es el Hijo de Dios. Ahí está bien claro. Literalmente, no místico, no simbólico, no uno que vino y tuvo un rol o llevó un papel para ser hijo. No. ¿Por qué? Porque en Juan 3:16 claramente dice que el Padre dio a su Hijo. ¿Por qué? Porque amó al mundo, para que nadie se pierda, para que todo aquel que en él crea, que nadie se pierda. Esa fue la versión mía, porque pero hermanos, era algo literal. Un verdadero hijo del pueblo de Dios, de Israel, reconoce que él, Cristo, es el Hijo de Dios. Pero fíjese el 51 lo que dijo. Oh, sí. Mucho éxito que ha llevado confusión. Note el versículo 51. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿A qué estaba haciendo referencia en ese versículo? A Jacob, a la escalera de Jacob. Ahí está la conexión. Ahora, fíjense, en la experiencia que tuvo Jacob, nos explica y nos amplía este texto, porque dice que aquí la escalera es ¿quién? Cristo, el Hijo del Hombre. ¿Por qué dijo el Hijo del Hombre? Para mostrar su humildad, su humanidad, el cual Él es el que nos conecta ¿con quién? Con el Padre.
¿Qué acaso no dice Juan 14:6? Nadie puede ir al Padre sino por mí. Pero en Génesis, fíjense en Génesis 28:12. En Génesis 28:12. Recuerden, la escalera es ¿quién? Cristo. Génesis 28:12. Y nos estaba hablando de que era la conexión entre el cielo con la tierra a través de ¿quién? Del Hijo de Dios, que es Cristo Jesús. Ahora, fíjense en Génesis 28:12. Dice, y soñó, este es Jacob, soñó y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra. Y su extremo tocaba en el cielo. He aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y noten el versículo 13. He aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Noten, ¿quién es el que estaba arriba de la escalera? Padre. El Padre. ¿Quién es la escalera? Jesús. El Hijo. El Hijo nos lleva al Padre. ¿Y el Padre nos lleva a quién? Al Hijo. ¿Ustedes recuerdan un texto donde dice que el Padre nos lleva al Hijo? Juan capítulo 6, versículo 44 y 45. Él es el que nos lleva al Hijo. ¿Por qué? Porque Él dio al Hijo para que nosotros seamos salvos. Y esa conexión que Él hizo entre el cielo y la tierra tiene un propósito, y ese propósito es salvarnos, pero también mostrarnos de que Él es el Hijo de Dios. Para que usted sea parte del pueblo de Dios, de Israel, Cristo le dijo a Natanael, bueno, le dijo a Felipe, le dijo, he aquí un verdadero ¿qué? Israelita. ¿Por qué? Porque creyó que Él era el Hijo de Dios. Para que usted sea parte del pueblo de Dios, usted tiene que creer que Cristo es el Hijo de Dios. Y así no habrá engaño en cualquier israelita, porque Cristo es en quien no hay engaño. Juan 1:47. Porque esto creo que es muy importante, y gloria a Dios que lo está recalcando. Porque en Juan, miren ahí Juan 1:47. Cuando Jesús vino a Natanael que se le acercaba, dijo él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Noten, Natanael estaba diciendo que la verdad. Era parte del pueblo de Dios, realmente parte del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque declaró, conoció que Cristo era el Hijo de Dios. Miren, ahí está claro. ¿Quién le puso esas palabras a Natanael? El Padre. ¿A dónde lo llevó? Con el Hijo. Con el Hijo. Ahora, recuerden lo que nosotros leímos en Juan 7:17. Otra cosa, Sí. cuando Pedro, que les preguntó, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Dijo, no te la reveló ni carne ni sangre. ¿Quién se lo reveló? Mi Padre. Pedro. Sí, Mi Padre que está en los cielos. Se lo dijo cuando Pedro le dijo que él era el Hijo de Dios. Amén. Ahora noten, nosotros acabamos de leer en Juan 7:17, el que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. ¿Quién es el que nos habla? ¿Quién es el que nos lleva al Hijo? El Padre. ¿Por qué? Porque está en la cima de la escalera, que la escalera es el Hijo, que es la que nos conecta, la que nos da salvación, la que trae redención, la que trae transformación para que volvamos a ¿qué? Y Al Padre. Está el cielo abierto. Tenemos acceso a todas las cosas del cielo. Pero está en nosotros, cada uno de nosotros tomamos la decisión. Y si está abierto el cielo, eso quiere decir que está expuesta esta verdad para todo aquel que la quiere conocer. Lo que acabo de decir está en Juan 6:45. Dice, todo aquel que aprendió del Padre y aprendió de Él, viene y dice a mí. Eso es lo que palabra Amén. dice. Así es. Así es. Ahora, esto es importante porque ¿qué significa ser Israel?
el pueblo de Dios. Significa que usted cree que Cristo es el Mesías, el Hijo de Dios. Y cuando usted expresa eso, va a ser como Natanael, donde no va a haber ¿qué? Engaño. Usted va a estar hablando ¿qué? La verdad. Ahora, noten, aquí lo que acabamos de leer en el versículo 51, Cristo lo llevó a Natanael nuevamente a la experiencia de Jacob. ¿Usted recuerda a Jacob? Jacob significa ¿qué? No, Jacob significa ¿qué? Engañador. Engañador. Pero su nombre fue ¿qué? Cambiado a ¿qué? A Israel. ¿Qué significa qué? Victorioso. Victorioso. Y conforme a lo que le dijo a Natanael es de que es ¿qué? Verdadero. Que no hay engaño. Eso es ser un verdadero Israel. Ese es ser un verdadero hijo e hija del pueblo de Dios, Israel. Y ahí está el secreto que no nos debemos dejar engañar. Amén. Ahora, ahí mismo en Juan capítulo 5, versículos 46 y 47. Ahora, el Israel, el pueblo de Dios, el pueblo de la promesa, el pueblo de la palabra de Dios, no habrá engaño. ¿Ustedes recuerdan a un grupo que no va a tener engaño? Los 144,000, recuerden. ¿Quién fue el único que no tuvo engaño en su boca? Jesucristo. Ahora, este pueblo tiene que levantar los estandartes, los pilares, el fundamento que es de Cristo. ¿Por qué? Porque no va a haber engaño. Van a decir la verdad y van a confiar plenamente de que Cristo es el Mesías, el Hijo de Dios. Ahora, teniendo eso en mente, fíjense que aquí en Juan capítulo 5, versículos 46 y 47 dice lo siguiente, y estas son palabras de Cristo: porque si creyereis a Moisés, me creeréis a mí, porque de mí escribió él. Lo mismo que acabamos de leer es lo que Felipe le declaró a Natanael y le dijo: hemos encontrado el que nos habla la ley de Moisés y los profetas. Ahora Cristo lo estaba repitiendo aquí en el versículo 46. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Noten, para que usted pueda conocer las palabras de Cristo, el Hijo de Dios, usted tiene que ir ¿a qué? A los libros que manifiestan quién es el Hijo de Dios. ¿Y los libros son cuáles? La Torá, la ley de Moisés y los profetas y los salmos. Por eso el enemigo ha tenido mucho éxito en querer destruir ¿qué? El Antiguo Testamento. Ahora, el problema por el cual en ese tiempo no escucharon, no era solamente porque no querían escuchar la ley de Moisés o los profetas, porque la conocían muy bien. Todos los escribas y los fariseos la conocían. Guardaban el sábado, guardaban las fiestas, guardaban todo lo que decía la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál era el problema de ellos? El problema está ahí en el versículo 43. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a éste recibiréis. ¿Cuál era el problema de los líderes de la iglesia de aquel entonces? ¿A quién tenían? ¿Seguían qué? Tradición. Tradiciones. Seguían a hombres. Seguían a líderes. Porque dijo: yo soy el que ha sido declarado por la ley de Moisés, por los profetas, y no me creen. Pero si viene otro, a él sí le creen. ¿Por qué? Porque ustedes están más dispuestos a seguir las tradiciones, a los líderes, a una persona, que lo que la palabra de Dios dice.
Ese era el problema. Y ese es el problema que hoy día existe también en medio del pueblo de Dios. Muchos quieren seguir a hombres, seguir tradiciones, en vez de seguir ¿qué? La palabra de Dios. El 44 lo que... Note el versículo 44. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? ¿Qué era lo único que estaban buscando? Su gloria. Y entre más traigamos, mejor. Entre más hagamos esto, mejor. Entre más tengamos dinero, mejor. Entre más esto, entre más lo otro, entre más lo otro. Más. Busquemos la gloria. Pero se olvidan de la gloria de ¿quién? De Dios. ¿No volteó todo lo del templo, Jesús? ¿Quién estaban dirigiendo ahí? Anás y Caifás. Estaban haciendo la obra de Satanás. ¿Sí? Y es lo mismo que está sucediendo hoy en día. La gente de afuera sigue las tradiciones, sigue el mundo. Pero hay muchos dentro del pueblo de Dios, líderes, que están repitiendo la historia que se repitió en el tiempo de Cristo. Lo vimos en estas fiestas que acaban de pasar. Llenas de tradiciones. Yo ya ahora sí dije, la apostasía se metió hasta en la cocina. Y todos celebrando esa fiesta, eso se llama apostasía, es apostatar. Ahora, el problema es lo que le dijo a Natanael. El problema es que no reconocen quién es Cristo. Así es. Que es el Hijo de Dios. ¿Cómo lo van a conocer si no tienen una relación con Él? Ese es el punto. El problema es de que no hay una relación con Dios íntima. El Espíritu de Profecía le dice que es una relación barata. Cuando nosotros tenemos una relación barata con el Señor, así es nuestra vida espiritual. Pero cuando empezamos a tener una relación íntima con Él, empezamos nosotros a tener ¿qué? Una estrecha relación con nuestro Salvador. Vamos a escuchar su voz a través de su palabra. Vamos a ser dirigidos por Él. Él va a enderezar nuestras pisadas. ¿Qué significa ser Israel? Dejar a un lado las tradiciones y creer que Cristo es el Hijo de Dios. Creyendo que en su palabra, en sus profetas, en la Torá, en los salmos, en todo lo que los apóstoles también escribieron, en toda su palabra. Eso significa ser un verdadero israelita. Ahora vayamos a Apocalipsis 14. La pregunta que estamos tocando es ¿qué significa ser israelita? ¿Qué significa ser pueblo de Dios? En Apocalipsis 14, versículo del 1 en adelante. Después miré y he aquí el Cordero estaba sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Los 144,000 van a tener dos nombres escritos en su frente. ¿Es el nombre de quién? Del que está en la cima de la escalera y el que es la escalera, que es el Hijo de Dios, que es el Padre. Noten el versículo 4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Ahí está. Noten, el pueblo de Dios va a seguir al Cordero de Dios. Pero si ustedes notan detenidamente aquí, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, va a experimentar la Pascua con los 7 días de los panes sin levadura. Pero ¿qué más va a experimentar? Las primicias. Porque ahí dice, son primicias. Estos 144,000 van a experimentar lo que significa ser primicias de Dios.
Por eso la fiesta de las primicias apuntaba también en aquel entonces, pero también apunta para el tiempo del fin. Pero nunca se olvidarán de que del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué? Porque Él es la Pascua y la van a experimentar hasta el tiempo del fin. Usted puede creer cuando una persona dice, es que la Pascua, los panes sin levadura, las primicias ya caducaron, ya no son importantes. ¿Cómo no van a ser importantes? Si los 144,000 van a experimentar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, la Pascua. Porque ese era el simbolismo. ¿Por qué? Porque no va a haber engaño, porque no va a haber pecado. Porque van a estar confiando como Natanael de que Cristo es el Hijo de Dios. Ahora, noten el versículo 5. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. ¿Usted recuerda a Natanael? Que en su boca no había ¿qué? Engaño. Mentira. ¿Por qué dijo Cristo a Natanael que no había engaño o mentira? Porque declaró que Él era el Hijo de Dios. Todo aquel que niega al Hijo de Dios, al Hijo literal de Dios, es un mentiroso. Al negar al Hijo, están negando al Padre, automáticamente. ¿Qué acaso no lo dijo Él? No me conocéis a mí porque no conocéis al Padre. Si ustedes conocieran al Padre, me conocerían a mí. O sea, bien las dos partes ahí. Los 144,000 en el tiempo del fin serán Natanaeles, que no tendrán engaño, que declararán que Cristo es el Hijo de Dios, el cual fue mandado por el Padre para nuestra salvación. Y nosotros le seguiremos a Él a donde Él vaya. ¿Y dónde está Él hoy día? Intercediendo por nosotros, para que nosotros seamos ¿qué? Limpios de todo pecado. ¿No fue lo mismo que Natanael? Un verdadero israelita. Y quiere que declaremos como Natanael que Él es el Hijo de Dios. Amén. Ahora, ese mismo mensaje está en Apocalipsis 14, del versículo del 6 al 12. Si ustedes leen todo ese evangelio eterno, se declara al Padre y se declara al Hijo. Temed a Dios. ¿A quién? Al Padre. Y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, la mar y las fuentes de las aguas. ¿Quién hizo las fuentes de las aguas? La tierra y el mar. Dios, con su palabra. ¿Quién fue? Cristo. Cristo fue el que creó todo. El que creó el Hijo de Dios. Pero si usted mira, ahí están ¿qué? El Padre y el Hijo. El Hijo, ellos lo hicieron. Estamos viviendo en tiempos solemnes donde tenemos que ser como Natanael, donde no se halle engaño en nuestras bocas, mentira, Que diga el Señor ahí, un gran israelita. y que diga ahí la hermana, el hermano, un servidor, verdaderamente son hijos e hijas de mi pueblo, Amén. en el cual no hay engaño en sus bocas, porque han declarado que Cristo es el Hijo de Dios, el cual nos conecta con el Padre, porque el Padre en su grande amor nos mandó a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios quiera y que nosotros podamos
ser hallados sin engaño alguno en nuestra boca y realmente ser parte del pueblo de Dios, verdaderos israelitas, hijos e hijas de Dios de su pueblo, con una misión de predicar el evangelio eterno en estas últimas horas de la historia de este mundo.